cuando viene la unción, hay cosas que quizás tú no te atrevías a decir y te atreves a decirlas, y después tú dices, yo dije eso. Y hoy vamos a hablar de la llave de la unción del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo. Y vaya conmigo a Reyes, Segunda de Reyes capítulo 2. Busque en su Biblia, busque ahí en la aplicación, donde sea que usted está leyendo la Biblia, lo puede leer en las pantallas. Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 8. Y ese va a ser algo base, no lo vamos a discutir ahora, pero léalo, márquelo y luego vamos a hablar al respecto. Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 8. Dice, entonces Elías tomó su capa, la enrolló y golpeó el agua. Elías era un profeta. Y golpeó el agua. Y el agua se hizo a una y a otro lado. Y los dos cruzaron el río como por terreno seco. En cuanto cruzaron, dijo Elías a Eliseo. Eliseo era el siervo, era aquel que ahora iba a ser ungido en algún momento e iba a tomar el cargo de Elías como profeta. Dijo Elías a Eliseo, dime qué quieres que haga por ti antes que sea yo separado de tu lado. Eliseo respondió, quiero recibir una doble porción de tu espíritu. Quiero recibir una doble porción de tu espíritu. Nosotros como creyentes tenemos que conocer y tenemos que activar y operar a través de las llaves que Dios nos ha dado para accesar lo sobrenatural, para accesar el cielo y establecer el cielo aquí en la tierra. ¿Alguien dice amén? Tú como creyente, aunque vives un cuerpo de carne y hueso, tú eres un ser espiritual. Y Dios nos llamó a operar desde una dimensión espiritual. Y más en estos tiempos que estamos viviendo, donde yo no sé, pero cada vez hay más terremotos, cada vez más incidencia, hay guerra, que se está hablando que quizás esto sea lo que nos lleve a una tercera guerra mundial. Y hay muchas cosas que están pasando en el mundo que Jesús habló que fueron profetizadas al respecto. Y cada vez, aunque llevan pasando por años, pero vemos cómo cada vez se intensifican mucho más. Y quiero decirte, lo único que nos va a sostener mientras las cosas parece que se pongan más oscuras es el poder de Dios operando a través de la iglesia, es el poder de Dios operando a través de sus hijos, es la gloria de Dios manifestada a través de nosotros, los que creemos y aceptamos al Señor como nuestro Salvador personal. Es a través de ti, toca el que está a tu lado, es a través de ti, es a través de ti. Entonces necesitas conocer la palabra, necesitas conocer las escrituras, necesitas conocer la armadura que Dios te ha dado y necesitas conocer las herramientas que Dios tiene para que tú puedas operar y traer el cielo a la tierra y su poder se manifieste en nosotros, en nuestra casa, en nuestros hijos y a través de nuestros hijos. ¿Alguien dice amén? Entonces necesitamos las llaves. Y hablamos que Jesús le dijo a Pedro, a ti te daré las llaves del reino. Y hablamos que llaves son principios, son conocimientos, son palabras, son cosas que cuando nosotros las activamos, cosas suceden. Y hoy afirmando esto, una de las llaves que Dios le da a la iglesia es la unción del Espíritu Santo. Es la unción del Espíritu Santo. Tanto así que Jesús, para poder operar en el poder que caminó aquí en la tierra, Él necesitó la unción del Espíritu Santo. Vaya conmigo a Lucas capítulo 4 versículo 8. Dice, esto es Jesús hablando cuando iba a comenzar el ministerio. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Para que Jesús caminara en la tierra y operara. Y luego dijo que después que fue ungido, entonces había sido ungido para poder predicar el evangelio, para poder sanar, para poder dar vista a los ciegos, para poder operar en el poder que Dios lo mandó a operar y establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Jesús necesitó la unción, y si Jesús necesita la unción, nosotros también necesitamos la unción. Tú necesitas la unción del Espíritu Santo. De hecho, los discípulos en aquel tiempo la buscaron y fue afirmado que ellos la tenían. Primera de Juan capítulo 2 versículo 20 dice la palabra que Juan, hablando de ellos, vosotros tenéis que la unción de parte del Santo, y a causa de eso dice, conoceréis todas las cosas, porque la unción te habilita. Entonces el primer punto que quiero traer en esta hora, que es la unción del Espíritu Santo. ¿Qué es la unción del Espíritu Santo? Y aquellos que llevan tiempo y quizás conocen, téngame un poco de paciencia. Permítame explicarle a aquellos que quizás llevan poco tiempo y son nuevos, pero yo estoy seguro que Dios va a afirmar algunas cosas también en tu vida.
Entonces la unción era un ungüento, era un aceite aromático que se usaba como símbolo para apartar a hombres y mujeres que eran escogidos para algo en especial. En aquel tiempo, especialmente en el Antiguo Testamento, este aceite se derramaba sobre sacerdotes que iban a servir en el tabernáculo, o sea, en el templo de Dios. Se ungían a los reyes que eran escogidos para reinar sobre el pueblo de Israel, y también se ungían a los profetas que Dios levantaba para que pudieran proclamar y operar en el poder de Dios. Era un aceite. Ahora, hablando de la unción del Espíritu Santo, es la impartición sobrenatural de parte de Dios que equipa, capacita y empodera a una persona para poder eficazmente hacer la obra y asignación, permitiéndonos a nosotros operar más allá de nuestras capacidades humanas y limitaciones naturales. O sea, que la unción del Espíritu Santo lo que representa es ese aceite que se ponía sobre los sacerdotes, que se ponía sobre los reyes, que se ponía sobre los profetas. Ahora el mismo Espíritu de Dios, ahora el mismo Padre nos unge a nosotros con un aceite sobrenatural, y es el aceite del Espíritu Santo que nos habilita, que nos capacita para operar de forma sobrenatural aquí en la tierra. Y es por eso que cuando somos ungidos, entonces podemos operar en señales, podemos operar en milagros, podemos operar en prodigios, podemos hablarle a los demonios, y los demonios tienen que huir, podemos hablar liberación, podemos proclamar la palabra y podemos ver cambios a través de la palabra que Dios nos da. Podemos profetizar y la palabra se cumple a través de la autoridad, de la unción del Espíritu Santo. De hecho, cuando esta opera, y esto es importante, tienes que entender esto: cuando la unción del Espíritu Santo está sobre alguien y opera, el cielo está legalmente obligado a liberar todo lo que se exija en la tierra bajo la unción del Espíritu Santo. Cuando tú tienes la unción y tú estás operando, el cielo va a responder al ungido o a la ungida de Dios. El cielo está esperando que un ungido se levante, que una ungida se levante, y bajo la autoridad de Dios declara una palabra y abre sobre su casa, abre sobre sus hijos, abre sobre su comunidad, y el cielo legalmente, obligatoriamente va a operar a tu favor, porque está viendo el ungido, está viendo la ungida de Dios hablando a favor de Dios aquí en la tierra. Te da legalidad. Por eso es que Hechos capítulo 1 versículo 8, mira lo que Jesús, hablando acerca de la unción, le dijo a los discípulos: pero recibiréis ¿qué? Poder. Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido ¿sobre quién? Sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando tú tienes la unción, tienes poder, y no importa dónde vayas, ese poder se va a manifestar. Él le dijo: cuando vayan a Jerusalén, cuando vayan a Judea, cuando vayan a Samaria, hasta los confines de la tierra. Cuando tú tienes la unción, opera donde tú quieras que esté. En el restaurante va a operar, en la oficina va a operar, en la calle cuando vayas, en la cárcel. La unción del Espíritu Santo está presta para que des testimonio y cosas ocurran. Y cosas ocurran. Y esto fue una promesa para los discípulos y tuvo cumplimiento. Hechos capítulo 2 versículo 4 dice: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. En ese momento los capacitó. Había mucha gente de otras naciones y capacitó a los discípulos en ese momento a hablar en otros idiomas. Porque quiero decirte, cuando tú tienes la unción te va a capacitar y te va a dar la habilidad para cuando te encuentres en algo que está limitando la obra del reino, tenga que moverse y entonces puedas operar a favor del reino. A operar. Por eso es que los yugos se pudren. Por eso es que las ligaduras se rompen. Por eso es que todo lo que limita la obra de Dios, cuando operas en la unción del Espíritu Santo conforme a la voluntad de Dios, no hay impedimento. Entonces la unción es necesaria. Diga, es necesaria. Y es crucial. Diga, es crucial. La unción es necesaria y es crucial para todo hombre y toda mujer para operar en el reino espiritual y sobrenatural conforme al propósito de Dios. Toca el que está a tu lado y le necesita la unción. Dile, despiértate, dile, no te duermas, que tú necesitas la unción. Dile, tú necesitas la unción. Vamos, abre los ojos, abre tus oídos y entiende que esta palabra es para ti. Tú necesitas la unción.
Después de la caída de Adán, escúchame bien, después de la caída de Adán, la unción era lo que permitía conectar y sincronizar el reino natural con el espiritual. Cuando ungían a hombres y a mujeres, estos conectaban a Dios con aquí en la tierra. Estos eran la voz profética, estos eran los que gobernaban, estos eran los que lideraban, estos eran los que edificaban cosas para Dios. De hecho, en una ocasión Dios le dijo a Moisés: búscate a fulano de tal, porque sobre él estará el espíritu, sobre él estará la unción, y hará todo lo que tú le digas conforme al modelo. Cuando tú tienes la unción, tú operas conforme al diseño y al modelo de Dios. Entonces, la unción es lo que nos permite conectar y sincronizar el reino natural con el espiritual, haciendo que ambos operen con la voluntad de Dios, con la voluntad de Dios. Por eso, cuando Pedro recibe las llaves, ¿qué le dijo? Todo lo que atares en la tierra será ¿qué? Atado en el cielo. O sea, el cielo tenía que responder ¿a qué? A la tierra, y todo lo que desatares en la tierra tenía que ser que desatado en el cielo. ¿Por qué? Porque Pedro, o sea, representando a la iglesia, iba a tener la llave, y esto iba a suceder cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos, cuando recibieran la unción. Mientras ellos no tuvieron la unción, no tenían esa capacidad, a menos que Jesús los hubiera mandado. Pero luego que ellos esperaron por 10 días, ahí estaban juntos, unánimes en el aposento alto, cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, ahora tenían un denuedo sobrenatural. Ahora podían hablar cosas que ni los doctores podían explicar. Ahora podían declarar y los paralíticos se levantaban. Ahora hasta la sombra de Pedro pasaba, y cuando caminaba, pasaba sobre alguien, los demonios tenían que oír. ¿Por qué? Porque la unción del Espíritu Santo estaba sobre ellos. Entonces, cuando la unción de Dios está sobre una persona, sus palabras y acciones llevan el peso de la autoridad y el poder de Dios, produciendo manifestaciones sobrenaturales conforme al propósito de Dios. Quiero decirte algo: la iglesia que Dios llamó a ser fue una iglesia que Dios mandó a que operara aquí en la tierra. La iglesia que Dios estableció es una iglesia que tiene poder para operar en lo sobrenatural. Por eso es que Elías aprovechó este principio. Elías, el profeta, aprovechó entendiendo que él tenía la unción, y cuando oró, el cielo se cerró. Mira lo que dice Primera de Reyes 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino ¿por qué? Por mi palabra. ¿Por qué él podía decir eso? Porque era el ungido de Dios. ¿Y sabe qué? Por 3 años no llovió, porque él declaró una palabra y Dios lo respaldó, porque era el que había ungido para declarar y hablar conforme a lo que el cielo quería establecer en la tierra. Era el ungido, por eso pudo hacerlo. Hay cosas que tú no puedes hacer porque no has buscado la unción para operar en esa área. Pero cuando tú buscas la unción para operar en cierta área, para operar en los negocios, para operar en el trabajo donde tú estás, para operar en el ministerio, aún en tu casa como padre y esposo, tú le dices: Señor, úngeme para ser un buen padre, para ser una buena madre. Úngeme para guiar a mis hijos conforme a tu plan y capacitarlos. Úngeme, Dios de gloria, para el llamado que tienes para mi vida. Cuando tú le pides la unción, toda limitación se rompe y el cielo responde, aleluya, y el cielo responde. Porque la unción es una marca que el cielo está mirando y está diciendo: ahí va un ungido. Cuando yo estaba en el ejército, y de hecho en el ejército hay hombres y mujeres que van haciendo reconocimiento, o cuando hay un ataque y están los que están infanteros peleando ahí, en ocasiones tienen que llamar a la artillería que está desde la parte de atrás, o tienen que llamar para que venga soporte aéreo. Y cuando ellos llaman, ellos tienen que marcar las coordenadas. De hecho, a veces hasta disparan ciertos gases de colores que marcan un área, y ahí saben cuándo es el lugar exacto donde van a atacar. Entonces esa persona llama, da las coordenadas, allá reciben las coordenadas, viene el avión de guerra, de combate, y cuando ve las coordenadas, ahí entonces deposita dinamita, deposita poder explosivo, deposita aquello que va a destruir y deshacer el enemigo, deposita aquello que quizás estaba tratando de detener el ejército. Algunos me están entendiendo ya. Cuando tú tienes la unción, tú tienes una marca.
Cuando tú tienes la unción, tú tienes algo que ha sido marcado. Y cuando tú hablas, el cielo está mirando y está diciendo, hay un ungido. Y entonces Dios manda su palabra, Dios manda sus hijos, Dios, sus ángeles, Dios manda su respaldo. Porque tienes la unción. La unción es una marca. De hecho, Elías pudo hacer esto porque cada vez que operamos en la unción, estamos operando en una naturaleza que no es la naturaleza humana. De hecho, somos transformados en otra persona. Eso lo dice la palabra. Mira, Dios cuando a través de Samuel ungió a Saúl, mira lo que le pasó. Mira lo que dice el profeta cuando lo ungieron como rey. Primera de Samuel capítulo 10 versículo 6 dice: entonces el Espíritu de Jehová descenderá sobre ti con poder. Porque lo ungieron y le dijeron, ahora vete a través de unos profetas. ¿Para qué? Para confirmar que ahora él era el ungido. ¿Por qué? Porque Saúl estaba dudando de su llamado. Y le dice, entonces el Espíritu de Jehová descenderá sobre ti con poder y profetizarás con ellos. Y mira lo que dice, y serás cambiado en otro hombre. Cuando tú operas en la unción, tú estás operando en otro hombre. Tú estás operando en otra mujer. Por eso es que cuando tú viniste a los pies del Señor y tú buscaste el Espíritu Santo, y cuando buscaste el bautismo y cuando buscaste que te llenara, la gente dice, wow, pero es que esta es otra. Pero es que este otro, ¿y quién era este que tenía miedo de hablar y ahora habla delante de la gente? ¿Y quién era este que tenía miedo de orar y ahora no importa dónde esté, hasta en el pasillo del trabajo se detiene y ora? Además está en el baño, si tiene que poner las manos, el que está lavando las manos le pone las manos. ¿Por qué? Porque ya no eres la vieja criatura, ahora es otro hombre, es transformado. Cuando viene la unción hay cosas que quizás tú no te atrevías a decir y te atreves a decirlas y después tú dices, yo dije eso. Dice, ¿cómo yo me atreví a hablar eso? Porque la unción del Espíritu Santo está sobre ti. Y entonces te atreves a hacer cosas porque la unción nos da de nuevo. Mire, hace poco, hace unas semanas vino esta señora y nos trajo un testimonio. Y me cuenta que hace unos meses atrás, desde aquí le dijimos a ella, esto es lo que va a suceder. Llevaba meses sin conseguir un trabajo. Llevaba meses que estaba ya la cosa económicamente muy mal. Y nos atrevimos a declararle, yo no sé si Dios me lo dijo o no me lo dijo, pero yo me atreví a decirle en ese momento, ¿sabes qué? Vas a conseguir un trabajo, te van a buscar, te van a dar un trabajo y va a ser primero un trabajo part-time. Después de eso, o sea, part-time en español es a tiempo y medio, ustedes lo saben, para los que nos ven allá en Centro y Suramérica, a tiempo medio, va a ser primero a tiempo medio y después de eso, ¿sabes qué? Te lo van a dar full time. Y no solamente full time a tiempo completo, y te van a dar a tiempo completo el trabajo. Y después de eso tú vas a terminar siendo una jefa. Y después pasan meses y vino esta señora y me dice, pastor, no sabe lo que pasó. Y yo, sí, cuéntame. Que usted me dijo eso y 2 o 3 días después yo estaba en una tienda, Sam's, anuncio no pagado. Yo estaba en una tienda en Sam's, estaba comprando allí. Y cuando estaba en esa tienda, yo estaba hablando con alguien en el pasillo, atendiendo a esta persona de la más bien. Y de repente llega una de las supervisoras que ni me conoce y comienza a hablar conmigo. Y me dice, oye, tú atendiste a esta persona, lo hiciste más bien, ¿tú estás buscando trabajo? Y ella se quedó. Y ella dijo, bueno, sí. Pues aplica porque te vamos a dar trabajo. Aplicó al trabajo. Después que aplica el trabajo, era una plaza part-time, pero a tiempo medio, ¿verdad? A medio tiempo. Era una plaza a medio tiempo. Después que le dan la plaza a medio tiempo, está ahí llenando, hace la entrevista, hace el training, se va. Y ahí mismo cuando va caminando la llaman. Y entonces ella viene y regresa. Ella, ¿qué pasó? Llené algo mal, hice algo que no estaba bien. Y le dice, no, ¿sabes qué? Es que vamos a cambiar. No te vamos a dar la plaza a tiempo medio, te la vamos a dar full time, a tiempo completo. Pero no se queda ahí. No pasaron 2 o 3 semanas y la hicieron líder de su equipo de trabajo. Aleluya. ¿Sabes por qué? Cuando ella me cuenta, y yo dije eso, es porque cuando tú tienes la unción hay cosas que tú vas a declarar. Alguien me tiene que entender. Por eso Eliseo y Elías se atrevieron a declarar y el cielo se tuvo que cerrar. Por eso cuando tú tienes la unción, tú declaras sobre tus hijos, tú declaras sobre tu casa, tú declaras sobre tu hogar. Y sabes que si tú crees conforme al poder de la palabra de Dios, cosas van a suceder cuando tienes la unción. Toca el que está de busca la unción. Busca la unción.
Esto no es solamente para el pastor, esto no es solamente para el que predica, esto no es solamente para los que profetizan, esto no es solamente para los profetas, no, la unción está para los hijos de Dios. Busca la unción. Entonces, ¿cómo recibo la unción? ¿Cómo recibo la unción del Espíritu Santo? Ese es el punto número 2. ¿Cómo recibo la unción del Espíritu Santo? Éxodo 49, y permíteme explicarte de esto. Éxodo 49 dice: luego tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él. Así lo consagrarás junto con todos sus utensilios y será ¿qué? Santo. Porque la unción en aquel tiempo, cuando alguien se ungía, lo que representaba es que está separado y apartado para Dios. Entonces luego se podía usar en el tabernáculo o las cosas santas de Dios o todo lo que iba a ministrar dentro conforme a la voluntad de Dios tenía que estar separado y apartado. Entonces Dios le da a Moisés unas instrucciones y le dice: quiero que edifiques el tabernáculo. El tabernáculo era la tienda que luego se convirtió en un templo. Era el lugar donde estaban todos los instrumentos, donde entraban los sacerdotes y ministraban a Dios por el perdón del pueblo y para buscar dirección. Esto representa, o lo que representa cuando hablamos del tabernáculo, es el lugar donde Dios moraba. De hecho, lo podemos comparar con el cuerpo de alguien. Y para que el tabernáculo pudiera estar listo, cuando lo prepararon, varias cosas tenían que suceder. Pues tenían que construirlo. Después de edificarlo y construirlo, tenían que entonces purificar todo. Purificar todo. Había un proceso de purificación, y luego que hubiera un proceso de purificación, el tabernáculo tenía que tener todas las cosas en orden. Tenía que tener la lámpara donde va, tenía que tener la bacro donde va, tenía que tener, el arca tenía que estar en el lugar santísimo, tenía que estar en el lugar de las cortinas, todo tenía que estar en orden, todo lo que conllevaba el tabernáculo tenía que estar en orden. Y luego entonces que lo ungieron. Y sabes algo, tú y yo somos el templo del Espíritu Santo. Y si queremos la unción, ¿sabes qué? Tenemos que purificarnos a través de la palabra de Dios y todo en nuestras vidas buscar que esté en orden. Mira lo que dice Hechos capítulo 5, versículo 32. Dice lo siguiente: nosotros somos testigos de estas cosas, que también el Espíritu Santo que Dios ha dado, ¿se lo da a quién? ¿Se lo da a quién? Tenemos que buscar que caminar en el orden divino de Dios. Dile al que está a tu lado, dile, no busques perfección, tu vida no va a ser perfecta. Dile, pero busca caminar conforme a la voluntad de Dios. Busca ordenar tu vida, busca purificarte, busca separarte, busca santificarte. Porque tú eres el templo del Espíritu Santo. Tú eres, de la misma manera que ahora Moisés tenía que separar el tabernáculo, purificarlo y ordenar todo conforme a la palabra que Dios había dado, de la misma manera nosotros tenemos que hacerlo para ser ungidos y poder ministrar a Dios y ministrar a otros. Dios quiere usarte. Toca al que está a tu lado: Dios te quiere usar. Tú eres el tabernáculo, tú eres el templo de Dios. Porque quiero decirte algo: Dios no unge espíritus, Dios unge cuerpos. Dios quiere ungir tu carne, Dios quiere ungir tu cuerpo, Dios quiere ungir tu vida. Tu espíritu, cuando viniste a Cristo, ya Dios te dio un nuevo espíritu y fuiste sellado con el Espíritu Santo. Pero ahora Él quiere ungir tu cuerpo, para usar tu cuerpo. Alguien me tiene que entender, porque tú eres templo del Espíritu Santo. Tú eres templo del Espíritu Santo. Tu cuerpo es el templo ahora donde Dios mora. Usted sabe por qué nos podemos reunir aquí y sentir todo lo que reunimos. Porque Dios no es que esté simplemente en este lugar, es que Dios está en nosotros y quiere operar a través de nosotros. Mira lo que dice 1 Corintios 6:19. Dice: o ignorar que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio.
¿Qué precio? El precio que Jesucristo pagó en la cruz del Calvario. Dice: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Una cosa es el espíritu y otra cosa es la carne que Dios te ha dado, por la cual Pablo dijo: hagamos sacrificio con nuestra carne para adorar a Dios. Hagamos sacrificio. ¿Por qué? Porque el templo del Espíritu Santo donde Dios habita es tu cuerpo. Una vez estaba pensando si lo decía, pero lo voy a decir. Una vez conocí a este pastor que estaba un poquito llenito. Por favor, nadie, no estoy haciendo alusión a nadie. Y me ve y hablando de la iglesia dice: tú eres una capillita. Yo soy catedral. No sé si me entienden. Y quiero decirte algo: aunque algunos sean capilla, otros sean catedral, tú eres el templo que Dios quiere usar para que el poder de Dios se manifieste. Cuando Pablo estaba hablando y diciéndole a ellos que era el templo y que no ignoraran eso, como muchos lo hacen, no ignores que tú eres el templo del Espíritu Santo y que tienes que revelar no solamente con tu espíritu, sino con tu carne la gloria de Dios. Cuando le está hablando Pablo eso, les dice, porque en Corintios había una vida inmoral y estaban operando en fornicación, y les dicen: cada vez que ustedes se unen con prostitutas, porque en aquel tiempo habían prostitutas sacerdotisas, que era una cultura donde la gente iba allá para obtener favores y obtener cosas espirituales, pero sabemos que no venían de Dios. Y les dicen: cada vez que ustedes se unen, la palabra dice que un cuerpo, cuando se une a otro cuerpo, es una sola carne. Entonces, cuando tú te unes con un cuerpo de forma ilegal, tú eres una sola carne y estás quebrantando y cancelando la unción de Dios sobre tu vida. Porque ahora ese espíritu que esa otra persona es el espíritu que se te pega. Por eso habla que otros pecados que tú haces, tú vas rápido y te arrepientes porque estás operando en el espíritu. Ese pecado viene del alma, tú vienes y te arrepientes. Pero entonces habla de que el pecado de fornicación es un pecado difícil, porque tú te puedes arrepentir, pero tiene que haber liberación, porque ahora un espíritu se pegó a tu espíritu. Por eso la Biblia habla que esto es un poco más complicado, y pecas contra tu propio cuerpo cuando haces esto, que es el templo del Espíritu Santo. Y mira lo que dice 1 Corintios capítulo 3 versículo 17: si alguien destruye el templo de Dios, esto suena duro lo que voy a decir, pero esto lo dice la palabra. Si alguien destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque santo es el templo de Dios, el cual sois vosotros. Tu templo o el templo de Dios no es ni tuyo, es de Él, es santo. Este templo, este cuerpo es santo. Tienes que cuidarlo, tienes que velar lo que haces con él, porque es ahí donde mora la unción del Espíritu Santo. Y si tú no lo cuidas, Dios no te va a poder usar y vas a limitar el propósito. Yo pensé que alguien iba a entender. Vas a limitar el propósito y el plan de Dios para tu vida. Pero hoy la gente hace lo que quiera con lo que no le pertenece. Dile, tu cuerpo no te pertenece. Dios lo compró. Dios lo compró. Si tú aceptaste a Jesús como tu Salvador personal, ya Dios lo compró. Ten cuidado con lo que haces con tu cuerpo, no lo dañes. Esto no me va a hacer nada. Van y se hacen algo y terminan con una bacteria y se chavó. Eso no es aquí, eso es en otro lugar. Porque quiero decirte, ungir significa frotar. Eso ungir, cuando dice somos ungidos, significa frotar.
sobre una cosa, untar a una persona o algo, generalmente con aceite, perfume. Entonces, ¿cómo recibimos la unción del Espíritu Santo? Tienes que acercarte más a Jesucristo y unirte más a Él y ser uno en Él, para que Él frote de su presencia, para que Él frote de su gloria, para que Él te llene. Y entonces cuando tú sales de su presencia, lo que emanas es el perfume de Dios, lo que emanas es el perfume del Espíritu Santo. Y cuando el perfume del Espíritu Santo y la presencia se manifiesta a través de tu vida, cosas suceden, a veces hasta sin hablar. Me acuerdo en una ocasión que fuimos a un lugar y mientras estaba parado ahí y estábamos haciendo un círculo y estábamos orando por algo que ni tenía que ver por nada, una señora por allá se cayó al piso. Porque la unción, el que la carga, cuando está muy impregnada en tu vida, a veces tú caminas y la atmósfera cambia, algo diferente ocurre. Entonces, si quieres la unción del Espíritu Santo, ¿cómo? Tienes que morir al yo y tienes que sacrificar tu carne conforme a la obediencia de Jesucristo. Tienes que morir, tienes que sacrificar, tienes que morir las cosas de este mundo, tienes que purificarte, tienes que sacar toda impureza, toda obra de maldad, todo aquello que no permite que camines en el orden y la obediencia de Cristo. De hecho, los sacerdotes cuando iban a entrar al templo, usted sabe, tenían que pasar un proceso cuando iban a la presencia, y hay varias cosas. Número 1, tenían que ser lavados. Esto habla de limpieza y preparación. Número 2, tenían que recibir nuevas vestiduras. Esto habla de identidad y de posición para el servicio. Teníamos que caminar la identidad. Lo otro es que entonces eran ungidos con aceite, entonces estaban apartados, consagrados para Dios, y luego eran marcados con sangre. Y ¿sabes qué? Cuando lo marcaban con sangre, le marcaban en la oreja derecha, le ponían sangre, en el dedo pulgar derecho le ponían sangre, y en el pie le ponían sangre. ¿Qué significa esto? Que era redimido desde ahora en adelante, y ahora lo que veías, lo que hacías y donde caminaba estaba apartado y separado para Dios. Si tienes la unción del Espíritu Santo, lo que ves, lo que haces y lo que camina tiene que estar alineado al cielo. No puedes estar viendo cosas que contaminan, no puedes estar haciendo cosas que contaminan, y no puedes estar caminando en la dirección que no corresponde, que va en contra de la voluntad de Dios. ¿Alguien está aquí conmigo? Se requiere santidad, se requiere búsqueda, se requiere santidad en lo que veo, se requiere santidad en lo que hago, y se requiere santidad en cómo me conduzco. Se requiere santidad. Entonces eran rociados luego con aceite, y había un periodo de consagración, y luego eran enviados a comenzar el ministerio. Dios te quiere usar. Lo más tremendo es que ellos tenían que pasar por un proceso. Escucha, esto te va. Lo más tremendo es que ellos tenían que pasar por un proceso de pureza para luego entonces recibir la redención. Y ahora Cristo pagó el precio para que ahora en medio de Cristo y a través de Él podamos ser santificados y purificados, y luego recibimos el aceite. Ellos primero recibían el aceite y luego entonces recibían el sacrificio. No, en Cristo nosotros ahora tenemos el sacrificio que nos perdonó, que nos libertó, que nos capacita, que ahora nos permite caminar conforme a la presencia de Dios y nos permite entrar ahora a la presencia de Dios. Entonces lo que Cristo ahora requiere de nosotros es: ya yo te redimí, ya yo te perdoné, ya no hay culpa, ya quita toda culpa, ya te liberté del pasado, ya te saqué de las tinieblas a la luz admirable. Ahora lo que requiero de ti es que te separes. Ahora lo que requiero de ti es que hagas tu parte. Ahora lo que requiero de ti es que busques caminar conforme a mi voluntad, para que el aceite se derrame sobre tu vida. Alguien está aquí, para que el aceite se derrame y pueda fluir a través de tu vida, porque no simplemente pagué un precio para salvarte, pagué un precio para usarte. Alguien está aquí. Dios no simplemente quiere salvarte, Él quiere usarte. Por eso pagó un precio por tu templo. Él pagó por este cuerpo para usarlo como instrumento. Él pagó por este cuerpo para usarlo como una voz profética. Él pagó por este cuerpo para cuando vaya por las calles, Cristo se revele en las calles, Cristo se revele en la comunidad, Cristo se revele en la escuela, donde quiera que vaya. Por eso te compró, porque a través de ti quiere operar. Alguien está aquí, me está entendiendo. Él quiere a Cristo en tu casa, Él quiere la unción en tu hogar, Él quiere la unción en la oficina, Él quiere la unción en donde quiera que vayas, en el carro. Él quiere la unción operando, aleluya, cuando te montas en el avión, cuando vas al restaurante. Él quiere la unción, porque la unción opera para que Cristo sea revelado. Alguien está aquí, dame hombre.
Es por eso, ahora vas a entender por qué Eliseo, cuando le responde a Elías, le dijo: quiero una doble porción. Él podía pedirle al profeta. Usted tiene que entender, cuando lee la Biblia, hay gente que le pidió al profeta, o el profeta le dijo: puedo llevarte delante del rey y que te devuelvan todas las cosas, o que haya restitución y restauración. O él podía pedirle al profeta una palabra que trajera cambios eternos a su vida. Pero el profeta no le dijo: no, yo no quiero una palabra, yo no quiero algo externo, yo no quiero favor delante de los demás, yo quiero una doble porción de la unción del Espíritu Santo. Lo que tú cargas lo quiero doble. ¿Sabes por qué? Porque una cosa es buscar algo externo, buscar una palabra, buscar algo, pero otra cosa ahora es que tú eres el instrumento que da la palabra. Tú eres el instrumento que camina en el favor. Tú eres el instrumento. Una cosa es decir: oren por mí para que yo pueda ser sano, y otra cosa es decir: yo oro y la gente se sana. ¿Alguien me está entendiendo? Una cosa es decir: dame una palabra para alcanzar algo, y otra cosa es decir: yo estoy aquí para impulsarte, porque la unción que Dios me da, aleluya, me habilita y capacita para impulsarte a otro nivel. Una cosa es decir: necesito a alguien que venga en mi matrimonio y me ayude. Y otra cosa es decir: yo tengo la unción para que las cosas cambien en mi matrimonio, para que las cosas cambien en mi casa. Toca al que está a tu lado, dile: busca la unción, busca la unción. Entonces hay que pagar un precio. Hoy la iglesia no quiere pagar un precio. Hoy vemos mucho espectáculo, hoy vemos muchas luces, hoy vemos mucho humo, y no tengo problema con esas cosas. Aquí las usamos de vez en cuando, pero quiero decirte, si la unción no está, es en vano todo eso. Hoy vemos producciones que gastan millones para que alguien venga, cante, todo se ve bonito, se le paran los pelos, pero es de emoción, no es de la unción del Espíritu Santo. ¿Alguien me está entendiendo? Hoy vemos gente que llega a un altar y sale igual. Hoy vemos endemoniados que entran a una iglesia y salen con el mismo demonio. El demonio llega, se sienta, adora con la persona y se va adorando con la persona. Aleluya. Y la persona sigue con el mismo problema, sigue con la misma ansiedad, sigue con la misma situación, porque no hay nadie con la unción. Necesitamos la unción. Él pidió la doble porción. Jesús le dijo a los discípulos: no se vayan hasta que tengan la unción. Entonces, necesitan la unción. Necesitan la unción. Cuando comencé la obra, me acuerdo, comenzamos la obra y yo comencé a ir a las casas y pasaban cosas, pero la iglesia no avanzaba, no crecía. Y Dios me dijo: busca mi presencia, busca la unción del Espíritu Santo, y todo lo demás yo me voy a encargar. Busca la capacidad sobrenatural. Y cuando comenzamos a buscar la presencia, comenzamos a enfatizarnos en eso, comenzamos sin hacer tanto. La iglesia comenzó a crecer, la iglesia comenzó a avanzar, y sigue creciendo y sigue avanzando, y comenzamos a ver milagros, y comenzamos a ver sanidades, y comenzamos a ver liberación, y comenzaron a haber cambios. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar la unción, y ese es el último punto que quiero hablarte. Busca la unción y mantente lleno del Espíritu Santo. Busca la unción y mantente lleno del Espíritu Santo. Mira esto, mira esto, mira esto. Hechos capítulo 2, versículo 4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos? El requisito es ¿para quién? Para todos. No estés esperando que otro se llene por ti. No estés esperando que sea tu esposo o tu esposa la que ore y se llenen por ti. No estés esperando que sea el pastor o la pastora la que oren y se llenen por ti. No. Dios dice: todos fueron llenos. No es que no oremos los unos por los otros, no es que no estemos necesitados en momentos dados, no es que haya momentos de debilidad en momentos dados. Pero ¿sabes qué? Aun cuando te sientes débil y alguien venga y te fortalezca, luego de eso, ¿sabes qué? Ve y tú busca la unción del Espíritu Santo. Y lo más tremendo es que fueron llenos y no se quedaron ahí, volvieron a ser llenos. Porque cuando tú estás lleno de la presencia, cuando tú buscas la presencia y tú comienzas a ministrar, y quiero decirte, uno se vacía del aceite y tienes que buscar más del aceite de Dios. Mira lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 31. Dice: cuando acabaron de orar, el lugar en donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos?
Otra vez. Fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valentía. Tenían denuedo, porque cuando tienes la unción no vas a tener miedo. No vas a tener miedo para levantarte en fe por el Evangelio. Cuando en el trabajo te vengan a decir, no, es que tienes que mentir, tú vas a decir, yo no puedo, pues soy un ungido de Dios. Hay otros que mienten porque tienen miedo de perder el trabajo. Pero cuando tú tienes la unción, tú estás dispuesto a morir por el Evangelio. Cuando te digan niega a Jesucristo, o sabes qué, está esta agenda L que te busca, HCZ, cuando venga todas esas cosas y te digan eso, tienes que ir a asistir y tienes que ayudar a esto. Algunos, es que si no lo haces vas a perder tu trabajo. Pero el que tiene la unción va a decir, no, es que yo no puedo, porque yo predico esta palabra y yo camino con un Dios viviente. Y es más, Dios te dice, eso no es de Dios, te vas a ir para el infierno si sigues haciendo eso. Busca a Cristo. Usted me entiende, tú vas a tener la unción para pararte en la brecha cuando vengan los tiempos difíciles, cuando se levanten los religiosos y aún otras religiones y traten de hacer que dobles tu rodilla. Cuando tú tienes la unción, tú te mantienes firme. Pedro, cuando no tenía la unción, salió huyendo, y todos los discípulos. Pero luego, cuando vino la unción, tenían valentía y estaban dispuestos a morir. Cuando tienes la unción, no vas a tener miedo por representar este evangelio. Busca la unción y mantente lleno. Volvieron a ser ¿qué? Llenos. Es por eso que uno sale del ayuno y sale, oh my God, volando. Pero después, con el tiempo, ¿qué pasa? Porque necesitas llenarte otra vez. Vas al retiro y sales del retiro que, chacho, le hablaste a todo el mundo en el trabajo. Pero después, varias semanas después, ¿qué pasó? Porque tienes que llenarte otra vez. Fuiste a la consulta, viniste a la noche de oración, viniste el domingo y en la semana, el lunes comenzaste. ¿Y qué pasó el martes, miércoles? Porque tienes que mantenerte lleno tú durante la semana. Mantente lleno de la unción del Espíritu Santo, porque quiero decirte algo. Tenemos que ser consistentes en nuestro camino de fe. Mantente lleno. Y quiero decirte algo, y con esto voy cerrando. No se compra ni se pide prestada. La unción del Espíritu Santo no se puede comprar. Puedes ir a un evento, puedes pagarlo, que no hay nada malo. Yo he pagado para un evento. Puede haber una impartición. Yo creo en imparticiones. Pero ¿sabes qué? Tienes tú que buscar la unción que Dios tiene para tu vida. Puedes conocer al profeta Banyaya de allá, que viene de África, que tiene una iglesia de 500,000 personas. Ora por ti, te cae, sale. Es más, tú después vas, ora y sanas a alguien y alguien se sana y todo eso. Pero si tú no buscas la unción después de eso, tienes que mantenerte en relación. ¿Cómo buscamos la unción? Buscándote mantenerte en santidad, en oración, en una vida de consagración, intimando con Dios, adorando, leyendo la palabra. Eso nos da la unción. Tienes que mantenerte. Así que no vayamos detrás de personas, vayamos detrás del que da la unción. Por eso es que las vírgenes, ellas, Mateo 25, habían 10 vírgenes, unas 5 insensatas y las otras insensatas, tomaron aceite. No dice que compraron, tomaron aceite, entraron, y cuando entraron, y lo puedes buscar después porque estoy avanzando, tomaron el aceite, y cuando fueron a las que se le acabó el aceite, cuando llegó el novio, salieron a comprar aceite y se quedaron afuera. ¿Sabes por qué se quedaron afuera? Claro, la puerta estaba cerrada, pero ¿sabes por qué? Porque fueron a comprar aceite. El aceite no se compra, el aceite se produce. Alguien está conmigo, alguien está conmigo. Tú no puedes comprar aceite, tú tienes que producirlo. Aleluya. Es por eso que el profeta Eliseo, que tenía la doble porción, ahora le dice a una mujer que estaba en una situación, le dice: estoy pasando por este problema. Y la respuesta, versión Juan Cáceres, para esta mujer le dijo: tú lo que necesitas es aceite.
Alguien me está aquí entendiendo. Tú lo que necesitas es la unción. Tú no me necesitas a mí. Yo te voy a dar una palabra, pero tú lo que necesitas es la unción del Espíritu Santo. No tienes a tu esposo, te quedaste sin trabajo, te quedaste sin ayuda. Busca la unción del Espíritu Santo que te va a ayudar para que emprendas ese negocio. Busca la unción del Espíritu Santo que te va a ayudar para que emprendas ese negocio, para que emprendas ese ministerio. Busca la unción del Espíritu Santo para que tus hijos que van a ser llevados esclavos sean libres. Alguien me está entendiendo. Alguien me está entendiendo. Profeta, se van a llevar a mis hijos. Y él le dice: busca vasijas, porque lo que tú necesitas es la unción del Espíritu Santo para que tus hijos no se los lleven. Yo le vengo a hablar a mujeres, yo le vengo a hablar a hombres que están diciendo: no, mis hijos le pertenecen a Dios, mi casa le pertenece a Dios, mi negocio le pertenece a Dios, y yo voy a buscar la unción del Espíritu Santo. El diablo no se la va a llevar, el enemigo no va a poder, sino que va a multiplicarse, sino que va a avanzar. ¿Alguien me está entendiendo? Profetas se están llevando mis hijos. Y sale el profeta y le dijo: enciérrate, busca vasija, y la unción del Espíritu Santo va a venir sobre tu vida. Y cuando venga, alguien me está entendiendo, y cuando venga la unción, todo lo que se está levantando contra su casa, todo lo que se está levantando y amenazando, aleluya, toda voz contraria que dice que viene escasez, toda voz contraria. Yo pensaba que gente se iba a parar y iba a decir: Señor, yo quiero la unción. Yo pensaba que gente iba a responder en este momento y se iban a parar, iban a decir: Señor, dame la unción del Espíritu Santo. Señor, se van a llevar mi casa, me van a quitar mi soporte, se van a llevar las finanzas, se van a llevar mis hijos. Y Dios, la respuesta del profeta es: busca vasijas y llénalas de aceite, y se van a llenar de aceite. Porque Dios está esperando una vasija que se encierre. Le dio instrucciones: enciérrate con tus hijos y el aceite va a fluir. Y Dios está buscando a gente que se separe del mundo. Dios está buscando a gente que se separe del problema y se encierre con Dios en la presencia, creyendo en la palabra. Y el aceite va a llegar. Y cuando se abra la puerta, todo problema va a tener que cambiar, porque la unción pudre el yugo, porque la unción rompe las cadenas, porque la unción trae la provisión, porque la unción abre. Alguien me está entendiendo. Cuando caminas con la unción, las puertas se abren. Cuando caminas con la unción, aleluya, tus hijos que estaban en la calle tienen que regresar. Alguien me está entendiendo. Cuando caminas con la unción, cosas van a cambiar. Que puedas decir como David: Señor, has aderezado mesas delante de mis adversarios. ¿Por qué? Porque has ungido mi cabeza y mi copa. Alguien me está entendiendo. Y mi copa está rebosando. ¿Por qué? Porque había una unción. Los adversarios tenían que ser eliminados. Por eso él dijo: 1000 caerán a mi diestra y 10,000 caerán a mi siniestra. ¿Por qué? Porque el ungido iba a caer. Alguien, yo no sé si me está entendiendo. Porque la unción estaba sobre David. Por eso David dijo: aunque Samuel las cosas no estaban bien, dijo: ay de aquel que toque al ungido. Por eso David dijo: caerán a mi diestra. ¿Por qué? No era porque él era David, era porque tenía la unción. Y dijo: mi copa está. Busca que tu copa esté rebosando de la unción del Espíritu Santo. En Efesios 5, Pablo dijo: sé llenos del Espíritu Santo, se embriáguense del Espíritu Santo. No busquen las cosas de este mundo, no se embriaguen con este mundo, busquen la unción. La semana pasada me traen a esta mujer con este bebé y me dan un testimonio de que esta mujer llevaba tratando tiempo de tener hijos y no podía tener hijos. Y el Ministerio Panes y Peces salió a las calles hace un año atrás, a la comunidad que está aquí cerca, y oraron por esta mujer. Ya estoy terminando, si puedes ponerte de pie, ya terminé. Y oraron por esta mujer que vino llorando, no estaba yendo a la iglesia
le dijo: necesito oración, si pueden orar por mí, porque le pidieron para orar por alguna petición. Y ella dijo: he perdido varios bebés, llevo años tratando y no puedo tener hijos. Y los que estaban allí, como tenían la unción del Espíritu Santo, bueno, vamos a orar por ti. Y oraron y declararon sobre el vientre sanidad, declararon libertad y dijeron: vas a tener un bebé. Y sabes que no pasó ni un año. Yo estoy creyendo que esa misma noche algo pasó, o durante esos días, en el Espíritu. Oye, ustedes, algo pasó. Y sabes algo, ella vino la semana pasada aquí trayendo su bebé, dando testimonio. Si está por ahí y me levanta la mano esa mujer y su bebé ya grandecito. ¿Por qué? Porque ungidos fueron a la calle y el cielo respaldó la unción que había sobre ellos. Busca la unción del Espíritu. Pastor, pero es que yo soy nuevo en esto, yo llevo poco tiempo. Dios te quiere ungir a ti, Dios te quiere usar. Busca profundizar en las cosas de Dios. Y si llevas tiempo y estás vacío, úngete. Busca la unción. Búscala. Cuando buscas la unción, aún tus emociones tienen que ser sujetas a la voluntad de Dios.